siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro su fuerza. Amados hermanos, amigos y suscriptores del canal profético La Trompeta Final de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca, reciban un abrazo y un saludo de parte del Señor Jesucristo. En estos momentos estaremos dando publicación a las revelaciones dadas por el Señor en el periodo del mes de enero al mes de abril del 2024. Y en el nombre poderoso de Jesús le pedimos al Señor que a través del Espíritu Santo dé convicción de cada mensaje. Amado Señor, ponemos delante de tu presencia estas revelaciones que van a ser publicadas a tu pueblo para que tú entres en escena, porque hay un pueblo que te anhela y está presto a recibir los mensajes que tú envías a tu pueblo a través de sus siervos los profetas. Y Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que tú das a esta iglesia para poder publicar estas revelaciones. Y ponemos en tus manos estas revelaciones para que seas tú a través del Espíritu Santo dando convicción a cada uno de nuestros hermanos, amigos y suscriptores. Gracias, Señor, te alabamos, Padre precioso y grande. Y a continuación escucharemos las revelaciones. Empecé a ver una gran revolución en la tierra, como el polvo de la tierra era removido y así en toda la tierra. Pensé que el Señor me iba a hablar específicamente de un país, pero me habló de toda la tierra, de cómo estaba haciendo una revolución a través de sus juicios, levantando el polvo, revolucionando la tierra, todos los moradores de ella, todo lo que existe en la tierra serán removidos, serán revolucionados por el juicio de Dios sobre la tierra. Inmediatamente el Señor me mostró su pie sobre la tierra, y cuando el Señor ponía su pie sobre la tierra, igualmente el polvo se levantaba. Si el Señor toca con un dedo la tierra es removida. Y yo veía el clamor del pueblo de Dios por los juicios, deteniendo la mano de Dios, pero el Señor habló y dijo: no podré detenerme, mis juicios deben estar sobre la tierra en este tiempo. No puedo detenerlos más, dijo el Señor, haciéndome ver que Él había detenido sus juicios por todo el clamor, la intercesión que hay. Y el Señor decía: estoy limpiando el estiércol. También yo podía ver unas personas que estaban en fuego, en un fuego por el clamor. Inmediatamente estas personas entraban en una frialdad espiritual y enseguida el Señor cortaba sus vidas. El Señor se va a llevar a muchos porque así es su perfecta voluntad, y otros que están en frialdad espiritual van a entrar en un clamor y van a entrar en un fuego de este tiempo, que Dios lo va a hacer así, amados. Y el Señor habló esta palabra y dijo: no juzguéis nada antes de tiempo. Amén, amados. En otra revelación pude ver como una dama, una joven encargada de las ofrendas de la iglesia, del recaudo del dinero. La iglesia era muy grande, había mucho recaudo, y veía, amados, como en esta iglesia, porque no era específicamente la iglesia de nosotros, haciendo programas, amados, programas, actividades para recoger dinero. Una iglesia no tiene la función de recaudar dinero. Nosotros no somos una entidad con ánimo de lucro. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amados, mientras que estábamos orando durante el ayuno, el Señor me habló acerca de manifestaciones que sucederían en este lugar para mostrar que Dios está aquí con nosotros, que Dios está en este lugar. Inmediatamente pude ver un remolino de tierra que entraba y se manifestaba aquí en el lugar donde vivimos, en este espacio donde hay casas y también hay lote de tierra. Entraba un remolino, era muy visible para todos los habitantes de este lugar, demostrando al Señor que Él está aquí con nosotros. El Señor ha estado hablando acerca del ministerio con cántico. Ayer estábamos orando con mi esposo y con los niños, estábamos haciendo el altar familiar, y en ese momento yo pude ver en visión cómo estábamos con mi esposo y los niños en diferentes lugares en la calle.
y teníamos los equipos y cantábamos, y yo podía ver cómo a través de ese cántico las personas llegaban a Cristo. O sea, era un mensaje cantado, las personas llegaban al Señor, ahí ministrábamos. Amados hermanos, el día sábado estábamos orando para levantar el ayuno. En ese momento vi un joven que estaba leyendo un libro a manera de una Biblia, pero era negra, bordes dorados. Estaba ahí el joven leyendo y oí una voz que decía: esta es la Biblia que le gusta a la élite. La élite se va a encargar a partir de este momento, de este año, tienen planes para atacar a la iglesia de diferentes formas. Y una de las formas en que va a atacar es tergiversando la palabra, quitando la validez de la Biblia, según ellos. Pero cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Van a sacar una nueva Biblia. Una versión de una Biblia acomodada al mundo, a los planes de la élite. Un sacerdote de la iglesia católica fue con otra persona a los estanques donde se suministra el agua, los acueductos de las ciudades, y fueron con esos ungüentos de aguas de maldición que ellos hablan que son aguas benditas y que muchas personas las llevan a sus casas, y entonces esta agua contaminaba las aguas del acueducto, y esa agua contaminada con ese rezo de brujería llegaba a los hogares. De cómo yo entraba a una iglesia que era de una denominación reconocida, pero no me fue revelada cuál era la denominación, porque el Señor me hacía ver que así estaban la mayoría de las iglesias. Entonces yo entraba a una iglesia, amados, y entraba un niño pequeño, y ese niño entraba llorando, estaba triste, era un pequeño aproximadamente de 2 añitos, pero él caminaba, y entraba a la iglesia llorando. Cuando entré me encontré con un grupo de personas, habían contratado a una mujer para que trajera un curso secular dentro de la iglesia, y los hermanos estaban haciendo estas prácticas, estaban practicando estos cursos, y estos cursos no había nada de Dios ahí, todo era del mundo, y tenían a todas las personas jóvenes entretenidas con estas prácticas, con este curso. Me dirigí hacia la parte donde estaban los niños con una joven de cabello corto, como si fuera un hombre. ¿Qué estaba haciendo? Pues contaminándoles, entregándoles tristeza, desolación a través de lo que hacían. Y eso es lo que está entrando en las iglesias. Estábamos orando y en ese momento vi una puerta estaba abierta y yo había entrado. Esta puerta y todo este escenario era en el cielo, totalmente iluminado, resplandeciente. El piso era blanco, resplandeciente, y yo no podía ver el piso, algo muy denso como nubes, pero pude ver la puerta y pude ver la pared. Entonces entré y enseguida me encontré con otra pared. Amén, porque en lo espiritual las cosas no se abren todas de una vez. Y cuando entré allí había una puerta abierta, enseguida venía una pared, pero era como un pasillo donde yo tenía que entrar. Me imagino que habían otras puertas después de esa, pero yo había entrado por esa puerta. Era una primera puerta abierta y me encontré poniéndome una camisa dorada, una camisa que también era muy hermosa, muy elegante, era una camisa dorada. Ya me faltaba solamente ponerme la camisa, pero al abrir la puerta me pude poner la camisa. Mientras que la pastora nos iba guiando para reprender estos ataduras sexuales, el Señor me mostró cómo las ataduras sexuales han incrementado en Colombia y a nivel mundial. Me hablaba específicamente de Colombia y el Señor me mostraba unas estadísticas del porcentaje de personas afectadas por estas ataduras, y era alto, amados. Y veía yo esas barras estadísticas, como cada pecado tenía una barra, unos más altos, otros más bajos. Ciertas ataduras tenían una mayor, eran elevados en porcentaje en la población. Son ataduras que por ser ocultas a los hombres, las ataduras sexuales, por eso debemos huir, porque aunque nadie te está mirando, Dios te está mirando. Por la provisión estábamos orando y el Señor empezó a mostrarme, todo el escenario se puso blanco, resplandeciente, y esa luz iba transformándose hasta que se volvió líquida, cambiando de tono, y en la medida que cambiaba de tono se volvía como una leche condensada. Santo es el Señor, representando el Señor. Mira, ahí hay una revelación gloriosa de cómo la unción se convierte en provisión, de cómo la presencia se convierte en alimento. Amén, un alimento que no solamente es celestial, es un alimento también físico,
Gloria a Dios que el Señor trae para su pueblo. Amados, en una revelación que el Señor me entregó el día de ayer, veía como un grupo de personas estaba en un restaurante muy elegante. Durante esa revelación vi las personas esperando la comida y no llegaba. Entonces dije que algo está pasando en la cocina, hay que hablar con el chef porque hay que mirar tiempos y movimiento. La comida no se puede demorar tanto, el servicio está mal. Y cuando estaba en eso, enseguida recibí una revelación del Señor y pude ver cómo traían ciertos alimentos antes del plato principal. Y estos alimentos los traían continuamente, pequeños, poquitos, pero era rico, era agradable, pero no llegaba al plato principal. Y entonces el Señor me dijo, el plato principal se está demorando, pero cuando llegue va a satisfacer la necesidad completa. Y yo dije, Señor, sí puede haber este tipo de restaurantes, son pocos. Amén. Y así es la bendición de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en otra revelación mientras estábamos orando, pude ver que nos entregaban una iglesia con muchísimos miembros y había actividades con los diferentes miembros dentro de la iglesia. Pero estábamos evaluando con la pastora, entre todos los hermanos, con qué actividades nos quedábamos. Había algunas actividades que no eran de Dios, no eran guiados por el Espíritu Santo y con esas actividades no nos quedamos. También había categorías de grupos de personas, entre esos, por ejemplo, los grupos de adultos, los grupos de mujeres, los grupos de niños y los grupos de adolescentes y de los adultos mayores. Yo le dije a la pastora, estas categorías nos sirven. ¿Por qué? Porque como hay tantas personas, podemos organizarlos en esos subgrupos y así poder llegar a la mayoría de las personas. Durante la visión tuve la percepción de ver que muchas personas se iban de la iglesia y otros se quedaban, porque no estaban de acuerdo con la doctrina, no estaban de acuerdo, no podían soportar. Y el Señor me hacía ver cómo estas personas que se iban son personas que realmente no amaban al Señor. Son personas que realmente estaban ahí por estar, como por cumplir un requisito, como por ser religiosos. Y esas personas se iban. Pero los que se quedaban se fortalecían espiritualmente, crecían espiritualmente y se consolidaban. Gloria a Dios. Cuando ya vi que estaba medio organizado, que ya estamos estabilizados allí, inmediatamente vi cómo salíamos con Javi, con mi esposo, y salíamos saltando y medio corriendo, porque teníamos que salir a hablar de Cristo a las almas que estaban cerca de la iglesia. Salíamos a evangelizar. El Señor me mostró a una joven que estaba encargada de estrategias. Era como una directora de estrategias económicas de la iglesia, estrategias financieras, estrategias para recaudar dinero. Cómo tenía que hablar el pastor, de qué actividades se hacían, de en qué momento se recaudaba, de en qué momento, qué mensajes se enviaban a través de las redes. Todo esto estaba organizado para recaudar dinero, jugando con la fe de las personas. Amados, y en otra revelación nos encontrábamos en la iglesia. La iglesia estaba en obra gris en ese momento. Y había muchas personas, yo conté aproximadamente unas 2,000 personas. Nos pusimos a orar por ellos ahí en el altar, porque por un momento vi que estábamos en el altar ministrando a estas personas, y esto fue una visión mientras orábamos. Y estas personas, amados, pude ver que 250 personas de este grupo tenían en su frente algo que decía muerte, muerte. Y el Señor habló a mi corazón y me hizo entender que las personas que vengan a la iglesia, que vengan a buscar al Señor, que tengan un decreto de muerte, este decreto de muerte es abolido, o sea, es quitado el decreto de muerte por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Empecé a tener una visión y empecé a ver un lugar empedrado. Era una calle, edificaciones de un solo piso, color blanco, artesanías colgando. En estas edificaciones era de tarde, pude ver la luz del sol, edificaciones blancas, lugar empedrado, las artesanías. Inmediatamente cuando salí de esta visión, llegué a otro plano de esta visión y vi 2 jóvenes. Se encontraban con nosotros en ese lugar y ese lugar era el lugar de refugio. Ellas habían llegado recientemente. Y bueno, luego de eso salí a la terraza de la casa, que era un porche, estilo como esas casas que son del eje cafetero, que tienen barandas de madera hasta la mitad. Empecé a ver las plantas que habían allí y eran colgantes. Estaban colgadas desde el techo hacia abajo. Habían plantas y habían flores. Estas flores
eran de colores y había flores blancas. Era de tarde, entonces entré como en ese idilio, con esta revelación, con este lugar tan hermoso donde sentía tanta paz, tanta presencia de Dios, amados, en ese lugar. Santo es el Señor. De momento el Señor Jesucristo, vi el rostro de Él, el rostro de Él no lo vi detallado, sus ojos ni su boca. Empecé a mirar cómo el Señor venía, directamente Él estaba ahí con nosotros. Lo podíamos ver, amados, caminando, no su rostro, sino su túnica, sus pies. Venía a tener una conversación con nosotros, venía a tener un encuentro con nosotros. Y cuando yo empecé a mirar esto, mi corazón empezó a palpitar muy fuerte, empecé a llorar y el Señor me mostró cómo Él venía y me dijo, porque me sentaré a la mesa con ustedes, me sentaré a la mesa con ustedes porque se han sentido solos, pero no están solos, yo estoy con ustedes, yo estoy en este lugar. Y relataba el Señor con sus palabras amorosas y su voz fuerte, porque su voz es temible, amado. Cuando Él habla, todos callamos. Cuando Él habla, estamos en reverencia frente a la voz del Señor. Santo es Él. Aleluya. Y el Señor decía, no están solos porque no soy hombre para mentir. He dado unas promesas en este lugar y no están solos. Gloria a Dios, aleluya. Sabía, amados, que el Señor se manifestaría a través de su Santo Espíritu en el lugar de refugio, mas no sabía, santo es el Señor, que Él mismo descendería a hablar con nosotros por su infinita misericordia. Y luego de esto pude experimentar como el Señor descendía sobre un salón. Este lugar era color blanco hueso, tenía vigas, unas columnas de soporte de la edificación muy gruesas. Y era que la misma gloria de Dios había descendido sobre ese salón. Las personas que estaban allí habían tenido una experiencia celestial. El Señor había descendido con personas y con objetos celestiales. Escúchame bien, amado, el Señor había descendido en ese lugar con personas celestiales, personajes del reino de los cielos que venían a mirar. Santo es Él, solamente Él con su poder puede hacer esto, amados, y por su infinita misericordia. Entonces pude ver cómo el Señor llegaba allí con personajes celestiales, allí a este lugar, a este salón glorioso, donde Él daba esa experiencia maravillosa. Y en esta experiencia maravillosa, el Señor nos permitía conocerle más. Y yo estaba anonadada, estaba emocionada, a la vez mi corazón latía tan fuerte por lo que estaba experimentando, porque no cabía en mi mente, porque la palabra de Dios, lo que Dios hace, amado, no es algo que uno lo pueda entender humanamente, sino a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor dijo, vendré a la mesa con ustedes, no los dejaré solos, dijo porque se han sentido solos. Se han sentido solos. Inmediatamente empecé a mirar un lugar de gloria dentro de este lugar de refugio en sus alrededores, y empecé a ver un lugar hermoso donde había un prado verde. No estaba completamente verde, tenía parches, tenía partes verdes, partes que no eran tan verdes, y inmediatamente vi un río que iba lateral a este prado. Había árboles, los árboles hacían sombra, y empecé a ver como una persona caminaba al lado del mismo Señor Jesucristo, hablando con Él, como el Señor lo hizo con los discípulos en el camino hacia Emaús. Enseguida seguimos orando y tuve una visión. En el periódico de Santa Marta vi dos personajes de la figura pública de la farándula, y estas dos personas están en una condición de homosexualismo. No los conozco, amados, pero en la visión los conocía. Amén, santo es el Señor. Y cuando miré estas dos personas, inmediatamente miré, como en otra escena de esta visión, que los policías decían, los capturamos, decía la policía. Los capturamos porque ya estaban muy pasados, le estaban dando mal ejemplo a los niños.
Así dijeron los de la policía. Estaban dando mal ejemplo a los niños. Inmediatamente pude entender que estas dos personas de la figura pública en condición de homosexualismo se encontraban haciendo actividades y toda una serie de cosas para motivar a los niños a que estuvieran en esa misma condición. Y cuando estaba orando ya me estaba preparando para empezar a hacer la guerra espiritual, y en ese momento abrí mis ojos y estaba el Señor directamente al lado mío, amado. Estaba allí esa luz resplandeciente, gloriosa. Aleluya, Santo es el que vive para siempre. Estaba allí al lado. Glorioso es el Señor, mientras que estaba entregando al Señor cargas fuertes que estaban oprimiendo mi vida en ese momento. Aparte de esa situación del trabajo, yo le decía a mi esposo, bueno, aparte de todo, pero él no sabía qué estaba viviendo yo, qué lucha estaba teniendo, pero sí una fuerte. Y en ese momento el Señor se presentó. Cuando tú estás viviendo en una situación difícil y no sientes la presencia de Dios, no sientes que el Señor está a tu lado, sigue orando porque el Señor allí se te va a manifestar. Estamos haciendo guerra espiritual por la oposición a la obra y anulando toda oposición a la obra de Dios. Y en ese momento vi un muñeco de brujería, pude ver las piernas y los pies. Tenía unos zapatos grandes como de muñeco de payaso, zapatos grandes, y había un pie que iba hacia el frente y el otro pie iba hacia el lado izquierdo, o sea que era un bloqueo que estaban haciendo para que la obra de Dios no siga adelante. Un demonio de oposición y de bloqueo contra la obra de Dios. Quería comentarles nuevamente la visión que tuve. Recuerdo que estaba con mi hermano mayor y habíamos salido de Colombia hacia Estados Unidos. Estábamos buscando una oportunidad de trabajo. Entonces, en ese momento nos vimos con mi hermano ubicándonos en un apartamento y estábamos hablando con el dueño del apartamento, el cual nos estaba ubicando, y nos dijo que tuviéramos cuidado porque las fieras del campo vendrían a la ciudad a atacar a las personas y que incluso los perros y los gatos se meterían por las ventanas y atacarían a las personas dentro de las casas. Esto significa que son poseídas por demonios. Luego de esto salimos a la calle. Luego me encontré un grupo, una familia que estaba integrada por latinos y norteamericanos. Ellos iban caminando como en un éxodo. Hablé con ellos y les dije: levanten las manos, alaben al Señor, confíen en Él. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Recuerden que ya el Señor viene y debemos estar con Él. Él es nuestro único refugio. Luego de esto seguí caminando, miré hacia el cielo y las nubes eran de color gris. Era un ambiente pesado, las calles desoladas, estaban en soledad. Avancé y seguí viendo lo mismo. ¿Y qué me hacía sentir el Señor respecto a esta revelación? Que el sueño americano ha terminado. Queremos comentarles una experiencia que el Señor me dio, queriendo aportar algo, digamos, a la economía de la casa. Estuve buscando personalmente algunas opciones de objetos para vender. Y entonces me encontré con unos bolsos. Después me encontré con unos zapatos. Y estos bolsos eran de marca, ¿sí? De marcas reconocidas. Simplemente vi las marcas reconocidas en esos bolsos, pero pues no le vi hasta el momento nada extraño. Luego me encontré con unos zapatos tenis también de marca y tuve como la idea de que de pronto podría emprender ese negocio. Pero resulta que esa misma madrugada, mientras estábamos orando en vigilia, el Señor primero me mostró a una persona con un traje elegante de moda y un bolso y unos zapatos, todos a la moda. Y luego de eso me dijo: mira, esta es la moda. Y me mostró a una mujer con unas características como de una modelo. Empezó a hacer ella como unos gestos, unos ademanes relacionados con la prostitución, amados. Entonces el Señor me mostró que no solamente el vestuario, sino también los bolsos, los zapatos y todos estos accesorios de marcas reconocidas, muy costosos, al Señor no le agrada porque pues son cosas que están a la moda. Y el Señor me dijo: mira, esta es la moda. Y ahí entendí que todas las mujeres que acceden a vestirse o a ponerse estos bolsos o este tipo de zapatos que son de marca, terminan siendo poseídas por demonios y estas prendas, estos demonios de prostitución. Amados hermanos, y a continuación escucharemos la revelación de nuestra hermanita
Yalena Aguilar, hija de Dubis Cárdenas, quienes se conectan con la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca desde Soledad, Atlántico. Bendiciones, hermanitas. Hoy tuve una experiencia donde yo estaba durmiendo en mi cama y yo vi al Señor. Él era muy hermoso, la cara de él era como un sol, su vestidura era una manta larga de color blanco y él tenía como en la cintura un lazo de color rojo y unas sandalias. El Señor me cogió de la mano y me llevó al cielo. Cuando estábamos llegando a su casa, que era el cielo, yo vi unas nubes, eran muy hermosas, todo precioso. Y cuando llegamos a su casa, vi unos ángeles tocando las trompetas. Y dije al Señor, qué hermoso es esto, Señor. Y él me dijo, sí, sierva. Y el Señor me dijo, toma tu asiento. Y yo vi al frente mío una mesa larga, gruesa, muy hermosa, con unas sillas de color doradas. Y había comida de pan con pescado. Yo me senté a comer con mi mamá y me tomé un poco de vino. Mi mamá estaba al lado mío y el Señor me dijo, sierva, te voy a llevar a donde el infierno. Y yo le dije al Señor, Señor, yo ya sé que Él es infierno. Mi mamá me ha dicho que es el infierno. El Señor me dijo, pero te voy a llevar para que sepas qué es el infierno. Cuando íbamos para el infierno, cuando llegamos, huelía a carne podrida, muy feo huelía. Y yo vi a mi hermana Girari, ella estaba con el cerebro afuera. Unos demonios le estaban echando un químico que era de color verde y tenía como una calavera el cosito que le estaban echando en la cabeza a mi hermana. Y los demonios le estaban clavando unos clavos en los dedos a mi hermana porque ella se pinta los dedos y los demonios le sacaron los ojos. Y a mi otra hermana que se llama Giré, a ella le sacaron los ojos y a ella le echaron el mismo químico a mi otra hermana porque ella se pintó el pelo. Su pelo era de color mono y la verdad le quitaron los ojos porque ella estaba así en el celular, en el sueño, porque ella tenía un celular, estaba viendo ahí Free Fire. Y vi otros compañeros míos de mi salón, una compañera mía, y la verdad yo la vi, ella se pinta las uñas, siempre la veo maquillada a veces cuando hay fiestas así en el salón. Entonces yo la vi a ella, unos demonios le estaban clavando en los dedos. Y a mi hermana Giré, ella, la que le sacaron los ojos, un demonio vino, les arrancó las orejas con una cuchilla que eso sirve para cortar el pasto. Se las quitó porque mi hermana, ella se pone unos aretes. El Señor me preguntó, sierva mía, te digo por qué Salem se siente mal. Y yo le digo, ¿por qué, Señor? Y él me dice, porque Salem ve dibujos animados y esos dibujos animados tienen demonios y por eso los dibujos animados a los niños se les mete por los ojos. En el infierno también vi a mi abuela y mi abuela estaba arriba de una montaña. La montaña tenía fuego alrededor y unos demonios estaban diciendo que hagan fila porque las personas hicieron la fila y ellos estaban quemando sus pies. La tierra era caliente y los demonios le decían a las personas, tírense, si no se tiran los mato. Y la primera era mi abuela. Y mi abuela no quería saltar. Y entonces los demonios la empujaron con una vara grande que ellos tienen. Y al final de la
vara tiene una puntita, que esa puntita es muy filosa. Y a mi abuela le hizo un hueco en la espalda. Y mi abuela, cuando estaba cayendo, estaba griteando, porque eso era como un volcán donde estaban los demonios. Mi abuela cayó al gran pozo lleno de lava. Cuando cayó, comenzó a gritar del dolor. Y después su piel se le comenzó a fritarse. Y después mi abuela murió del dolor. Y ya. Después el Señor me llevó para el cielo. Y me dijo: sierva, te voy a llevar a tu casa. El Señor comenzó a traspasar entre mi edificio. Y cuando llegamos aquí a mi casa, Él me dijo: sierva, búscame, eres una sierva. Y Él me acostó a mi cama. Y Él me dijo: búscame, sierva mía. Y después ya me quedé dormida y desperté en el día y le dije este sueño a mi mamá. Gracias, Señor, porque hemos sido ministrados por esta palabra que tú nos has entregado. Porque está escrito en Amós que nada hará Jehová sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Bendecimos sus vidas a nuestros hermanos y suscriptores y amigos de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Bendiciones, hermanitos. Shalom.